Vamos a imaginarnos un mundo que se mueve a la velocidad del vapor y del hierro. Un mundo que además está convencido de que ha llegado a la cima de la innovación. Pues bien, resulta que todo eso está a punto de quedarse, digamos, anticuado. Esta es la historia de la segunda revolución industrial, una época en la que la ciencia dejó de ser una simple observadora del mundo para empezar a reinventarlo por completo. Hacia 1870, esta era la gran pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué ocurre cuando una revolución se agota? La primera ola industrial, la del carbón, la del vapor, había sido una auténtica pasada. Había transformado el planeta, pero sus motores empezaban a carraspear. El crecimiento, de repente, se frenó. El mundo, casi sin darse cuenta, estaba conteniendo la respiración, a la espera de lo que fuera a venir. Y es que el año 1870 es clave. Es un punto de inflexión clarísimo. Se hizo evidente que seguir por el mismo camino ya no era una opción. Para salir de ese estancamiento, la economía mundial no necesitaba un simple retoque. No, necesitaba un motor completamente nuevo, una fuente de energía y de ideas que fuera radicalmente distinta a todo lo conocido. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión espectacular. La respuesta no llegó de los talleres de los inventores de siempre, sino de un sitio bastante inesperado, el laboratorio científico. Por primerísima vez en la historia, de una forma organizada y sistemática, la ciencia pura y la industria se dieron la mano. El conocimiento teórico, lo que hasta entonces se quedaba en las pizarras, se convirtió de repente en la materia prima más valiosa del mundo. De esa unión entre la ciencia y la industria salieron básicamente dos gigantes que lo cambiarían todo. Por un lado, una revolución química que se puso a crear materiales que la naturaleza ni siquiera había imaginado. Y por otro, el dominio de nuevas formas de energía, tan potentes que iban a dejar a la era del vapor en la prehistoria. La primera avanzadilla fue la química inorgánica. Pensemos un momento en el impacto de esto, ¿eh? La aspirina que alivió el dolor a millones de personas. Los fertilizantes artificiales que permitieron dar de comer a una población que no paraba de crecer. O los nuevos cementos, mucho más resistentes, con los que se levantaron las ciudades del futuro. Ojo, que no es poco. Eran avances espectaculares, sí, pero esto era solo el aperitivo. El auténtico cambio de juego, el verdadero bombazo, fue la química orgánica. Aquí ya no se trataba de mejorar lo que ya existía, no, se trataba de crear materiales literalmente desde cero, molécula a molécula. De la noche a la mañana, el mundo se llenó de plásticos, de pinturas con colores que ni el arco iris podía igualar, de explosivos con una potencia inimaginable y de tejidos artificiales que crearon industrias enteras de la nada. Y claro, a la par de los nuevos materiales, llegó una nueva energía. El carbón, que había sido el rey absoluto de la primera revolución, un rey sólido y un poco vasto, se encontró de repente con un rival que jugaba en otra liga, el petróleo. Líquido, más potente y muchísimo más flexible. No es que solo tuviera más poder calorífico, es que al ser líquido era increíblemente más fácil de usar, de transportar. Abrió un mundo de posibilidades. Un combustible tan nuevo necesitaba lógicamente un motor a su altura, un nuevo corazón mecánico. Y así fue como nacieron los motores de combustión interna de la mano de Benz y Daimler. Pero ojo, quien realmente le dio el empujón definitivo y lo puso en el mapa fue Henry Ford, que lo adaptó para la producción en masa y convirtió el automóvil en el gran símbolo de toda una época. Pero el petróleo no estaba solo en esta fiesta, ¿eh? La otra gran fuerza, y para muchos la más transformadora de todas, fue la electricidad. Tratemos de visualizar una fábrica de antes, oscura, ruidosa, con todo girando en torno a una única y gigantesca máquina de vapor. Y ahora, ¡zas! Imaginemos cables llevando energía limpia, silenciosa y precisa a cada rincón, permitiendo mecanizar absolutamente todo. El resultado fue sencillamente un salto brutal en la productividad. A ver, tenemos nuevos materiales, nuevas energías. Era de cajón, ¿no? La fábrica, tal y como se conocía hasta entonces, tenía los días contados. Hacía falta una forma completamente nueva de organizar el trabajo para poder exprimir todo ese potencial. La fábrica estaba a punto de ser reinventada desde sus cimientos. Y aquí la tenemos, la joya de la corona de esa reinvención, la cadena de montaje fordista. Una coreografía industrial casi perfecta. La idea, en el fondo, era revolucionaria por lo simple que era. Cada trabajador hace una sola cosa, una y otra vez. Cada pieza es un clon exacto de la anterior. Y lo más importante, es el producto el que se mueve hacia el trabajador, y no al revés. El resultado, una avalancha de productos a un coste ridículamente bajo. La producción en masa había llegado para quedarse. Pero claro, todo esto tenía un pero. Y uno bien gordo. Montar estas nuevas catedrales de la producción costaba una auténtica millonada. Una cantidad de dinero que ninguna familia, por muy rica que fuera, podía ni soñar con reunir. El modelo de la empresa familiar, que había sido el motor de la primera revolución, se había quedado obsoleto de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál fue la solución?
Pues curiosamente no fue una nueva máquina, sino una idea financiera. La sociedad anónima. Una genialidad. La lógica era aplastante. En lugar de pedirle muchísimo dinero a una sola persona, ¿por qué no pedirle un poquito a miles de personas? Al vender acciones, se conseguía juntar ese capital gigantesco y de paso se creaba una estructura nueva. La propiedad se repartía y la gestión quedaba en manos de profesionales. Y como es de esperar, cuando la tecnología y la economía cambian de una forma tan bestia, la sociedad no se queda quieta. Todo este terremoto industrial provocó que las reglas del juego, sobre todo entre el capital y el trabajo, tuvieran que reescribirse por completo. Estaban haciendo un nuevo pacto social. Para el trabajador de a pie, la verdad es que todo esto fue un arma de doble filo. Por un lado, la parte mala. El trabajo se volvió un rollo, para que nos vamos a engañar. Monótono, repetitivo hasta la saciedad, uno se convertía en un engranaje más. Pero, por otro lado, la contrapartida era muy real y muy jugosa. Gracias a esa productividad increíble, los salarios subieron como nunca. Y de repente, conceptos como las vacaciones pagadas o el descanso de fin de semana empezaron a ser una realidad. Y aquí llega la jugada maestra, el momento en que todo el puzzle encaja. Tanto las empresas como los gobiernos se dieron cuenta de algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces fue revolucionario. Un trabajador con seguridad económica, con un seguro de enfermedad o de desempleo, no es solo un coste, es un cliente. Para que la rueda de la producción masiva siguiera girando, hacía falta una sociedad de consumo masivo. Proteger al trabajador era, en realidad, crear al consumidor. Y como ocurre en toda gran revolución, el mapa del mundo también se redibujó. El equilibrio de poder económico global dio un vuelco, y el país que había sido el líder indiscutible de la primera fase de la industrialización empezó, de forma inevitable, a ceder su trono. Pensemos un segundo en esta frase, porque es demoledora. Estamos hablando de Gran Bretaña, la superpotencia del siglo XIX, la que le había dado al mundo la máquina de vapor y la fábrica moderna. Pues bien, su declive empezó justo en este momento. Y lo más irónico de todo es que ocurrió mientras la nueva ola de innovación, esa que no supo liderar, estaba en su máximo apogeo. Una paradoja increíble. ¿Y por qué? ¿Qué pasó para que el pionero se quedara atrás? Pues se podría decir que, en cierto modo, murió de éxito. Se aferró con uñas y dientes a sus industrias de siempre, como el textil y el acero, mientras que los nuevos competidores, como Alemania y Estados Unidos, apostaban a muerte por la química y la electricidad. Sus empresas, más pequeñas, más tradicionales, no quisieron o no pudieron dar el salto a esa nueva escala de producción que exigían los tiempos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que es casi obligada. Pensemos en la fórmula. Una combinación de nuevas energías, nuevos materiales y, sobre todo, nuevas formas de organizar la información y el trabajo, que lo pone todo patas arriba, tanto en lo económico como en lo social. Esta descripción encaja perfectamente con la segunda revolución industrial. Pero, si lo pensamos bien, ¿a qué nos suena de algo todo esto? La pregunta, desde luego, queda en el aire.